Buenas noches para cada uno de ustedes. ¿Cómo han pasado? ¿Saben que en cierta oportunidad habían 10 hombres leprosos que se acercaron a Samaria? Y en esa oportunidad Jesús los ve, los observa, y querían ser sanos todos. Y Jesús les dice, vayan donde el sacerdote. Y ocurrió que cuando ellos iban hacia donde el sacerdote, todos quedaron como limpios, sanos. Pero solamente uno regresó. Y entonces Jesús le pregunta, oye, ¿y no eran 10 los que iban contigo? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Saben que los 10 quedaron limpios, pero solamente a uno se le declaró la salvación? ¿Saben por qué? Por su fe. Quiera Dios que esta noche usted no solamente salga sano de alguna dolencia, sino salvo por la palabra de Dios. Amén. Así que ese es el objetivo de esta noche, que al escuchar la palabra de Dios, nuestra fe, más que sanar cualquier dolencia, enfermedad, nos salve en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Querido y buen Dios que estás en el cielo, tú no solamente estás en los cielos, estás en este lugar. Permite que al abrir tu palabra, Señor, podamos escuchar tu voz y encontrar palabras de aliento para nuestra vida, para que de esa forma nuestra fe cada día crezca más, hasta decir que somos semejantes a Jesús. Te lo suplicamos de todo corazón, no habiendo méritos alguno en nosotros, sino confiando en el único aquel que puede salvarnos, Cristo Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, la verdad nunca lo había hecho, vamos a intentar a ver cómo nos va. Espero que nos funcione para que podamos entender. Saben que los judíos, los maestros, los rabí hacían mucha alegorización, y la alegorización eran parábolas, historias que ellos querían contarle a las personas para que de esa forma el mensaje quedase como claro. Y hoy vamos a usar una alegoría. Yo soy profesor de química, así que hoy vamos a traer la química a la iglesia a ver cómo nos va para entender un versículo. ¿Listo? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a abrir al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 17. Y vamos a leer del capítulo 17, el versículo número 21. Libro de Juan 17, capítulo 17 de Juan, versículo 21. Y le voy a pedir el favor a Luis Carlos, me va a ayudar porque voy a necesitar una mano amiga, o una mano hermana en este caso, para que se ponga la bata. Sin bata uno no puede entrar al laboratorio, y sin guantes. Así que Luis Carlos, Pachín, se va a poner la bata, por favor, y los guantes, para que podamos explicar un poquito de lo que vamos a hablar en esta noche. Juan 17, 21 dice lo siguiente: para que todos sean, ¿qué cosa? Uno, como tú, Padre, en mí y yo, ¿qué? En ti, que también ellos sean, ¿qué cosa? Uno en nosotros, para que todo el mundo crea que, ¿qué? Que me enviaste. Con cuidado porque se rompen los guantes y así no les sirven. Miren, la palabra que Dios usa en ese texto es impresionante. Él quiere que usted y yo seamos, ¿qué cosa? Uno. ¿Uno en quién? ¿Uno en nosotros? No. ¿Uno con quién? Con Cristo Jesús. La palabra que Dios usa en ese versículo es solubilidad. Miscibles. A eso lo llamamos en química a una sola cosa. Cuando una sustancia se une con otra, le decimos que son sustancias miscibles o solubles. Es decir, se pueden unir para formar una sola sustancia. Vamos a hacer un ejemplo para que lo podamos entender. Aquí tenemos agua. En ese balde tenemos agua. Ese es un beaker, y este beaker nos va a servir para sacar a donde necesitemos. El beaker. Entonces, aquí tenemos, antes de eso, alcohol, ¿cierto? Todo alcohol industrial. Y aquí tenemos aceite. Vamos a hacer dos mezclas a ver qué ocurre con este alcohol. Echamos alcohol aquí. Alcohol, ese es agua. Alcohol. Ese estudiante como que menos mal estudió ingeniería porque química sí no le iba. Alcohol, eche el alcohol. En cualquiera de los dos eche el alcohol. Échele más, ahí está bien. Y a ese le vamos a echar aceite. Eso, Pachín. Ok. Vamos a suponer que en esos dos recipientes, en esa probeta, están representadas las dos clases de personas.
Las clases de seres humanos están representados en 1 Corintios 2, 14 y 15. Y dice que hay un hombre que es carnal y un hombre que es ¿qué? Espiritual. Y saben, en la química, para que algo solo sea soluble o se pueda mezclar, dice que solo lo semejante se mezcla con lo semejante. Y la pregunta es, ¿por qué el ser humano no es uno con Dios? La respuesta la tiene la Biblia. Porque a veces hay seres humanos que somos como carnales y otros que somos ¿qué? Espirituales. Vamos a hacer de cuenta que ese es el hombre carnal y ese es el hombre espiritual. A ambos le vamos a echar agua para ver qué ocurre. Echémosle agua. Y ahora le echamos esa misma cantidad de agua al aceite, que ya creo que ustedes más o menos saben qué ocurre. Por un momento como que el agua intenta unirse con el aceite, ¿sí lo notan? Pero con el tiempo inicia a subir, inician a separarse, porque son sustancias diferentes. Pero el alcohol y el agua son similares y logran mezclarse. Vamos a explicarle un poquito de química, a ver. La molécula del agua que todos conocemos. ¿Sí o no? Ahí está la molécula del agua. 2 de H y 1 de O, que ustedes conocen como H2O. ¿Listo? Pero me llama la atención la molécula del alcohol. Es muy similar a la del agua. Y miren la fórmula de ella, una de tantas. Voy a hacer el alcohol etílico, que es este que está acá. Se me quedó el borrador en el bolso. Y voy a hacerles una de las tantas moléculas que tiene el aceite. Etcétera, etcétera, de lo que sigue aquí. Y es esto. Y son muchos. Miren por qué el agua se une con el alcohol y no lo puede hacer con el aceite. Esto que tenemos aquí es alcohol. Eso que tenemos aquí es agua. Y esto, pero más grande, es la molécula del aceite. Yo creo que el balde no nos deja ver bien. En química, para que un compuesto sea semejante a otro, tienen que tener una naturaleza semejante. Y saben, solamente ese elemento que está aquí hace que esta molécula de alcohol sea semejante ¿con quién? Con el agua. En química a esas moléculas les llamamos moléculas polares. Esos punticos hacen que sean polares, es decir, que puedan atraer a otros hacia donde están ellas. Pero la molécula de aceite no tiene elemento polar, es decir, es una sustancia o una molécula apolar. Y por esa forma, químicamente, es imposible que usted una agua con ¿qué? Con aceite. Por eso cuando usted hace el arroz, el aceite le queda como, ¿se da cuenta que le echó mucho aceite o no? Porque no se mezcla. Son de naturaleza, ¿qué cosa? Diferentes. Pero ¿saben que aun cuando algo puede ser soluble, miscible, se puede separar? El libro de 1 Corintios nos explica que solo lo semejante conoce a lo semejante. Y nos dice que hay 2 clases de hombre, el hombre carnal o natural y el hombre ¿qué? Espiritual. La pregunta es, ¿qué clase de ser humano somos nosotros? La pregunta es, ¿por qué fallamos tanto? La pregunta es, ¿por qué aun cuando estoy en la iglesia y yo hago parte de Dios, que es la parte espiritual, sigo fallando? Parece que en nosotros hay algo que nunca deja de ser carnal. Y quiero explicarlo mediante otro ejemplo. ¿Dónde está Pachín, Luis Carlos? Vení sin borrador, no hay problema, vamos a hacer otra. Estos estudiantes de hoy en día ya ven por qué pierden tanto química.
Ok, no necesitamos parece borrar. Eso es una base. Vamos a destaparla, por favor. Y vamos a depositar una cantidad de base aquí. Ok, para allí. Y vamos a depositar allí agua. Ahora vamos a depositar también en esta, por favor, la misma base. Y le vamos a depositar agua. Échale más agua, que el agua aquí es gratis. Y son la misma sustancia, ¿cierto? Ahora vamos a depositar ácido aquí en esa sustancia. No lo vayas a oler, que tú no estás acostumbrado a esos olores. Échale más. Ese es ácido nítrico, nunca hagan esto en casa, ¿listo? Entonces miren que aquí hay tres clases de sustancia. Una sustancia ácida, una sustancia que es la misma que está acá, es base, pero ¿saben? Esa que está acá ya estaba contaminada. Me di cuenta porque cambió de color, no debiese cambiar de color. A veces así pasa en nuestras vidas. De esa forma nacimos, contaminados. Dios nos creó de esta forma, con una naturaleza divina, espiritual. Pero nosotros, en nuestro nuevo caminar con Dios, alejados de Dios, hemos nacido contaminados. Y entonces ahora estamos en contacto con nuevas sustancias que se llama el mundo. Primera de Juan 2:16 dice que esas cosas son deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria ¿de qué? De la vida. Por eso el diablo siempre nos ha hecho caer, porque tenemos un deseo en la carne, en nosotros mismos. Nuestros ojos contemplan constantemente el pecado y siempre queremos sentirnos semejantes a Dios y siempre nos ataca por allí. Pero mira lo que va a pasar. Hay una sustancia impresionante, es la fenolsaleína. La fenolsaleína sirve para identificar la naturaleza de algo, si algo es ácido o alcalino. Pero antes de eso vamos a utilizar un papel indicador universal. Aquí tiene la mano mojada, sécatela con la bata. Eso, si usted la lleva por la casa y la lava. No se puede mojar el papel. Toma un papelito, uno solo. Ponlo en contacto con esa sustancia. No, con la sustancia, no con tu mano. Bueno, cambio de color. Vamos a mirar si esta también me cambia. Suelta ese, ponlo allí tranquilo. En el beaker, eso, ya aprendiste, eso. Tomo el mismo color, son las mismas sustancias, aun cuando son colores, aparentemente son diferentes, pero es la misma sustancia. Aparentemente uno parece ser diferente, pero sigue siendo carnal. Y míralo, algo muy interesante. Ahora miramos esta. No, la mano no, porque si te caes te quedas sin mano y aquí nos dañamos el tema. Pon ese aquí, ahora sí. Tranquilo. Cambio de color. Y es diferente. Mete el guante en agua. El guante en agua. Eso. Por ahí hay una vasija verde que tiene un trapito. Trae la vasija para que no te vayas a pasar nada. ¿Sí vieron lo que pasó? La fenolsaleína me sirve para identificar la naturaleza de algo. Miren lo que ocurre con nuestras vidas a veces. Cuando uno se aparta de Dios, cuando uno deja de ser espiritual, cuando uno deja de consagrarse a Dios cada mañana, en nuestra vida pueden pasar cambios o no pueden pasar cambios, dependiendo qué tan lejos estemos de Dios. ¿No tuvo cambio? Tuvo un cambio. Y también tuvo un cambio.
Y entonces usted y yo nos alejamos cada vez más de Dios por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida, por los deseos de los ojos, y contemplamos cada día más el mundo. ¿Saben que cuando Jesús realizó la oración en Juan 17, 21, Él quería que usted y yo, aun cuando estuviésemos en el mundo, no hiciésemos parte de qué? Del mundo. La pregunta es, ¿con qué cosas del mundo me estoy relacionando yo en esta noche? Solamente hay una forma de que nuestra vida carnal cambie, y es que lleguemos a una parte espiritual. O si no, siempre seremos iguales. Solamente seremos así si estamos siendo, ¿qué cosa? Espirituales. Y la pregunta es, ¿será que eso en realidad es 100% espiritual? El papel indicador nos dará la razón. Si cambia de color, entonces sigue siendo la misma sustancia que teníamos antes. ¿Sí ven? Aparentemente estamos bien, aparentemente somos espirituales, pero hay algo en nosotros que no se ve, que sigue siendo carnal, porque no hemos entregado toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos a Dios, y por eso seguimos fallando, por eso nos seguimos equivocando. Quiero mostrarles a través de la Biblia por qué ocurre esto. Génesis 3:6. Génesis 3:6. ¿Estamos todos y todas allí? Dice la palabra de Dios: al ver la mujer que el árbol era como bueno para comer. No solamente la mujer vio que el árbol era bueno para comer, también ella observó que era, ¿qué cosa? Agradable a los ojos. Y también no solamente observó que era agradable, sino también que era, ¿qué cosa? Para alcanzar, ¿qué cosa? Sabiduría. 3 pasos que hacemos los seres humanos. Deseos de la carne. La pregunta es, ¿qué cosas me están haciendo caer? ¿Con qué me estoy relacionando en el mundo que cada día hace que yo falle y falle? ¿Qué cosas estoy observando cada día que no permiten que yo sea espiritual? ¿A quién estoy contemplando que no permite que mi comunión con Dios sea perfecta? ¿Qué tanto anhelo que no permite que anhele a Cristo Jesús? Por eso no somos uno con Jesús, porque solamente seremos uno a no ser que seamos como Él es, y Dios es un ser espiritual. La razón por la cual el cristiano o el ser humano no es uno con Jesús es porque aún seguimos siendo carnales. La razón por la cual a veces fallamos es porque no hemos permitido que Dios sea el todo de nuestras vidas. La razón por la cual seguimos fallando es porque creemos que ya somos espirituales, creemos que Dios ya nos ha cambiado, creemos que cuando venimos a la iglesia, nos bautizamos, nos dicen, eres limpio, entonces esto que era de una forma, ya ahora es de otra forma, quedamos limpios, parece que estamos transformados. Pero la realidad es que nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. La realidad es que usted cree que está limpio. La realidad es que usted cree que ya ha sido transformado por Dios. Y se cree fuerte. Cree que por sus propias fuerzas puede vencer. Y entonces seguimos visitando a la persona con la cual antes fallábamos. Y entonces seguimos viendo el programa que siempre me hace tener un estilo de vida diferente, apartado de Dios.
Saben, dice el libro de la oración o palabras de vida en la página 334, que nosotros podemos arrepentirnos del mal que hemos hecho y Dios puede que perdonarnos. Pero nuestro contentamiento con el mal y el pecado hace que el enemigo sepa dónde fallamos y nos atacará una y otra vez. Porque nos estamos contentando con el pecado. La pregunta entonces es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para no fallar más? ¿Qué hacer para que cuando Dios nos transforme, seguir siendo unos con Él? La clave está en Juan 17, 16. Y Juan 17, Primera de Corintios 2, 16. Primera de Corintios 2, 16. Ahí está la clave. Ahí nos dice si podemos ser unos con Dios. Primera de Corintios 2, 16. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y Pablo responde, pues bien, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. El ser humano no perdió totalmente la imagen de Dios. De ser así, entonces, no podríamos ser unos con Él. Lo que el ser humano perdió fue su vida espiritual. Pero esa vida espiritual se puede renovar si cada día nos consagramos a Dios. Si cada día permitimos que esa parte carnal que tenemos en nosotros, cada día vaya menguando para que la espiritual vaya ¿qué? Creciendo. No podremos ser unos con Dios a menos que le busquemos cada mañana, a menos que permitamos que Él nos llene cada día. Nunca podremos ser entonces uno con Cristo Jesús. No podremos reflejar su amor, su imagen, su mente, a no ser que le contemplemos y tengamos su misma naturaleza. La sustancia no lo demuestra. Solamente cuando tenemos la misma naturaleza, entonces podremos ser solubles, una sola cosa, así como el Padre y el Hijo son ¿qué? Una sola sustancia. La pregunta que tenemos que hacernos cada día es, ¿estoy actuando como un ser carnal o un ser espiritual? Hermano, ¿y uno cómo se da cuenta que uno es carnal o espiritual? ¿Cómo me doy cuenta si realmente Dios me está transformando o no me está transformando? Fornicación, adulterio, mentira, son las obras ¿de qué? De la carne. Mas los frutos del Espíritu son ¿qué? Amor, gozo. ¿Qué frutos estás dando tú? ¿Qué frutos estoy dando yo? Todo eso dice de qué es nuestra naturaleza. Y solamente podremos cambiar lo malo reemplazándolo por algo bueno. Y lo único bueno que existe en este mundo se llama Cristo Jesús. Nunca podremos vencer por nuestra fuerza. Nunca podremos enfrentar al enemigo con nuestras propias fuerzas. Porque somos débiles. Porque nacimos con una naturaleza ya manchada, en la cual Él sabe en qué estamos fallando, qué nos gusta. Y por allí nos ataca. Solamente hay algo que puede hacer que tú y yo seamos vencedores, y es la palabra de Dios. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿Qué vamos a hacer en nuestras vidas? Usted puede salir de esta noche, de este lugar, y seguir haciendo lo mismo que hacía, tomando decisiones carnales. Pero puedes también tomar la decisión de cambiar el rumbo de tu vida, arrepentirte. Es lo primero que tenemos que hacer para que Dios nos haga seres espirituales, es arrepentirnos, cambiar la sustancia, cambiar nuestra naturaleza. Entonces cuando cambio mi naturaleza, yo doy un cambio de vida y entonces ahora Dios me perdona y puedo ser uno con Cristo Jesús. Pero tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos es cambiar de recipiente, porque el recipiente que tenemos siempre es el mismo, un recipiente que me hace caer, que me hace fallar. A menos que busque el recipiente que es espiritual, que está en la Biblia, nunca podré ser uno con Jesús. Los recipientes pueden ser amigos,
Los recipientes pueden ser un hábito de vida. Los recipientes pueden ser la misma familia. Pero saben, el recipiente más grande es tu propia vida, el que no permite que te unas con Jesús. El recipiente que tiene que cambiar es nuestra propia vida. Y no vivir nuestra vida, sino vivirla a la manera de Jesús. Es lo único que hará que seamos miscibles, solubles o una sola cosa ¿con quién? Con Jesús. De lo contrario, entonces, siempre seguiremos siendo lo mismo. Y lo bonito es que Jesús llega a todas las vidas que le llaman. Y Él llega a todas las vidas y Él es capaz de renovar a cualquier persona, no importando su pasado. Él nos limpia a todos y nos hace nuevas criaturas. Pero tenemos que llegar a Jesús, tenemos que buscarle. Saben, Dios nunca hará lo que a nosotros nos corresponde hacer. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, esperando que alguien abra la puerta de su corazón. Esperando que alguien decida ser una nueva criatura. El pecado nos ha hecho sentirnos rechazados, sin perdón, perdidos. Y Dios quiere hacerte una nueva criatura. Y Él dice, el que a mí viene, nunca le echo fuera. Y de esa forma entonces podremos ser una sola cosa con Jesús, y es ser hijos de Dios. Esa es la palabra de Dios la que nos está diciendo. Solamente así podremos ser uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Y es cuando decidimos ser seres espirituales. No basta con ser espiritual solamente el sábado, porque entonces serás espiritual solamente un día, y 6 carnal, y la mayoría gana. Para el ser humano es muy difícil hacer lo que no está acostumbrado a hacer. Y es difícil ser espiritual si no estamos acostumbrados a ser espirituales. Lo que yo más me alimente, lo que yo más observe, lo que yo más contemple, eso terminaré haciendo. Me pregunto si contemplamos mucho de la palabra de Dios. Si observamos mucho de la palabra de Dios, entonces seremos, como dice la palabra de Dios, seres semejantes a Dios. Alejemos este libro de nuestras vidas. Alejemos a Dios de nuestras vidas. Alejemos la oración de nuestras vidas. Alejemos el compartir a Dios a otras personas. Y entonces seremos lo que naturalmente somos, carnales. Y eso no tenemos que esforzarnos para hacerlo, es natural en nosotros. La pregunta a la cual nos hacen ¿por qué luchamos cuando estamos en la iglesia? Es porque ahora tenemos 2 naturalezas y ganará la que más se alimente. Quiera Dios que cada uno de ustedes alimente solamente su naturaleza espiritual para que de esa forma sean uno solo con Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Saben, tenemos que pensar en qué cosas no estoy permitiendo que Dios influya en mí. ¿Serán mis amigos, mis amigas, el trabajo? ¿Qué cosas no permiten que seas uno con Jesús? Y si no dejas eso, entonces nunca serás uno o una con Jesús. Vamos a orar. Querido y buen Dios que estás en el cielo, gracias por tu amor, por tu palabra, por tu sabiduría. Porque en tu palabra siempre encontramos respuesta a cada pregunta que nos hacemos. Y hoy hemos entendido que no somos uno con Cristo porque no hemos permitido que Cristo habite en nuestro recipiente, en nuestra mente. Permite que al salir de ese lugar podamos preguntarnos, reflexionar, ¿qué cosas estoy haciendo que no permite que yo sea uno o una con Jesús? Y tomar una decisión.
Tomar una decisión: ¿qué quiero ser en esta vida? Si quiero ser un ser espiritual o un ser carnal. Solamente seremos espirituales si hacemos las cosas del Espíritu Santo, y son los frutos del Espíritu Santo. Permite que cada día, Señor, podamos consagrarnos a ti cada mañana, hacer de ti nuestro primer trabajo y decirte: pongo mis planes a tus pies, pongo mi mente a tu servicio, entrego mi corazón en tus manos, guía mis pasos, Señor. Si en algo te hemos fallado hoy, Señor, si en este día hemos sido 100% carnales, permite que al abrir tu palabra podamos iniciar a llenar la parte espiritual. Te lo suplicamos, Señor. Tú solamente vendrás por los hijos espirituales. Permite que podamos estar en aquella lista y un día no muy lejano estar contigo en la Canaán celestial. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.